Cerca de conmemorar el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, el nuevo informe de la ONU Mujeres advierte que el progreso hacia la igualdad de género no es estable y se estaría revirtiendo logros conquistados con un enorme esfuerzo por parte de las mujeres. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:31 nos acompaña en esta tarde Viviana Aido Almagro, ella es representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Viviana, qué gusto tan grande que estés con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Viviana, ¿cuáles son esas amenazas que han hecho que este progreso y esta lucha constante que viene ya desde hace tantos años se esté como retrocediendo y además avanzando tan lento? Bueno, efectivamente, la conmemoración de estos 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que sigue siendo el programa más amplio y más completo de empoderamiento de las mujeres y de igualdad de género en el mundo, nos muestra que, si bien ha habido avances, y me parece que es justo reconocerlos, pero siguen siendo muchos los desafíos pendientes. Algunos de los datos más importantes en cuanto a los avances que nos arroja este informe es, por ejemplo, el hecho de que 3/4 partes de los países que adoptaron la Plataforma de Acción de Beijing cuentan con leyes de violencia de género. Es decir, ha habido un avance en la norma, pero la realidad nos muestra que la violencia contra mujeres y niñas sigue azotando todos y cada uno de los países, en mayor o en menor grado. Vemos también que hay avances, por ejemplo, en materia de educación. Hay más niñas que nunca en las escuelas, más mujeres que nunca en las universidades, pero 1 de cada 10 mujeres jóvenes sigue sin saber leer y escribir. Vemos que ha habido avances en la política, indudablemente. Se ha duplicado el número de mujeres con escaños parlamentarios, pero 3/4 partes de estos siguen perteneciendo a los hombres. Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la mortalidad materna, que también se ha reducido mucho, en un 38%, pero ahí vemos otra de las amenazas más importantes, que es el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas estén puestos en riesgo en la mayoría de los países del mundo. Y si hablamos del tema laboral, aunque ha habido una incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo, no así ha habido una igualdad salarial. Las mujeres siguen ganando 77 centavos de dólar por cada dólar que ganan los hombres, y el tiempo de cuidado no remunerado sigue cayendo casi exclusivamente sobre las espaldas de las mujeres, que dedicamos 3 veces más de tiempo y de energía a este trabajo doméstico, a este trabajo del hogar, que los hombres, y eso sin duda limita las oportunidades de crecimiento y de promoción. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo, se ha trabajado duro durante todos estos años, pero todavía no se puede hablar de un mundo inclusivo o igualitario cuando los hombres son el 75% de los parlamentarios y ocupan el 73% de los puestos directivos. Como tú decías, o sea, todavía nos falta un largo camino por recorrer. ¿Dónde están esas trabas, esos nudos críticos que nos hacen, incluso en algunos ámbitos, retroceder? La desigualdad de género es un asunto de poder. Poder que ha sido históricamente, celosamente guardado por los hombres y que sin duda ha hecho muchísimo daño a nuestras democracias, a nuestras comunidades, a nuestras sociedades y a nuestras economías. Simplemente el ámbito de lo doméstico, el ámbito del hogar, el ámbito del cuidado ha estado reservado para las mujeres, y el ámbito de la toma de decisiones y del poder ha estado reservado para los hombres. Esto se ha ido modificando. Si miramos la situación, por ejemplo, de las mujeres en Ecuador, ahora con respecto a la que teníamos hace 25 años, vemos que los cambios son sustantivos, pero todavía hay muchísimas resistencias culturales. Yo creo que a medida que más se avanza, más fuerte se hace la resistencia. Entonces, todo esto también tenemos que modificarlo, porque las normas se aprueban, las leyes se aprueban solamente teniendo mayoría en las asambleas, que no es tampoco tan fácil, ¿no? Pero se consigue con eso. El cambio cultural, teniendo en cuenta que el sistema patriarcal nos lleva siglos de ventaja, es mucho más difícil de conseguir, porque implica un cambio de mentalidades no solo de los hombres, sino también de las mujeres, y cambiar de manera conjunta, porque esto no puede ser una lucha de mujeres contra hombres, esto tiene que ser una lucha de mujeres y hombres unidos contra un sistema, el sistema patriarcal, que ha hecho tremendo daño a nuestra sociedad y a nuestras economías. Porque además no estamos aprovechando el talento del conjunto de la población. Y ese es un despilfarro que no nos podemos permitir. O sea, hablamos de derechos humanos y de justicia social, pero también de mayor eficiencia, de lo más inteligente para nuestra economía, como demuestran
tantísimos informes, ¿no? Ahora, en Ecuador, ya hablando de nuestro país, se ha tomado medidas que justamente para incrementar la presencia de las mujeres de una manera progresiva en los cargos de poder dentro de las reformas al Código de la Democracia. ¿Es eso suficiente? Mucha gente ha criticado que dice, ¿por qué de manera progresiva? ¿Por qué no vamos de una a justamente ocupar los lugares que nos corresponden para una equidad completa? Yo creo que el Código de la Democracia, en el sentido de la incorporación de la paridad y de que incorpora medidas también concretas para la prevención de la violencia política en el país, que es muy alta, me parece una de las buenas noticias que ha habido en el ámbito normativo en este año. Sin duda no es suficiente con la norma, como hablábamos antes. Luego hay que implementarlas. Para la implementación de las normas hacen falta recursos, hace falta un seguimiento permanente, una rendición de cuentas, y creo que hay que estar muy atentas ahí desde los organismos internacionales, de los medios de comunicación y desde el conjunto de la sociedad civil a que se cumple lo que realmente se ha pactado. Porque efectivamente el Ecuador ha mejorado mucho en cuanto a participación política, lo vemos en la Asamblea Nacional, por ejemplo, pero en el momento que nos bajamos al ámbito local, vemos las prefecturas, las parroquias, las alcaldías, apenas están en manos de mujeres. Y hay un factor muy importante, que es la violencia política que sufren. Que no hablamos solo de golpes, por supuesto, que también hay violencia física en el ámbito de la política contra las mujeres, pero hay violencias muchísimo más sutiles. Es la violencia relativa a la vida privada de las mujeres que están en la toma de decisiones, y si no tienes una te la inventan, a tu apariencia, al cómo vas vestida, al si tendrá capacidad o no de desarrollar o de tomar determinadas decisiones si en su casa no puede tomarla. O sea, escuchamos permanentemente esa violencia verbal, violencia mediática, violencia parlamentaria, permanentemente contra las mujeres que están en la vida política. Y vemos que hay un nivel de rotación altísimo. Llegan pocas y cuando llegan apenas permanecen. Y se ha discutido mucho el tema de por qué cuando se habla de la mujer, se habla de que hay que ir progresivamente en su ingreso a la política porque no todas las mujeres están preparadas. Entonces, muchas decían, ¿cómo que no estamos preparadas? Tal vez es que no estamos incentivadas o motivadas para ocupar un cargo en el donde vamos a asumir agresiones, porque está comprobado de que en esos medios las mujeres son las más agredidas cuando acceden a un cargo público, a la política, a ejercer un rango en donde pues siempre ha sido utilizado o ocupado por hombres, ¿no? Se plantea la posibilidad de que vamos poco a poco incluyéndole a la mujer en la política para que se vaya preparando. Y eso en cierta forma ha sido muy criticado también, porque no creo que sea la razón de que las mujeres no estamos preparadas en el Ecuador y que los hombres sí lo están. Eso es una falacia, efectivamente, que de alguna manera alimenta el estereotipo permanente que no solo escuchamos en el ámbito de la política, sino en otros muchos, ¿no? No hay mujeres suficientes para los puestos de decisión, ya sea en el ámbito de la política, en el ámbito privado, cuando los datos demuestran lo contrario. Yo siempre pienso que esto no es un tema de opiniones. ¿De qué opina usted respecto a lo que opino yo? ¿Para qué vamos a entrar en ese tipo de debate si las evidencias están ahí? Hoy la matrícula universitaria en el Ecuador está feminizada. Las mujeres salen con mejores calificaciones de las universidades que sus compañeros varones. ¿Es esa una medida del mérito? ¿Cómo medimos el mérito? Si eso no tiene un correlato luego a su incorporación al mercado laboral, a sus posibilidades de promoción en el mismo. Claro que las mujeres están preparadas, pero necesitan efectivamente entornos protectores, en el sentido de que el espacio político no sea un espacio de la violencia que es actualmente para ellas. Sufrimos violencia de género en todos los espacios, lamentablemente lo seguimos viendo en los parques públicos, en el transporte público, la vivimos en el ámbito, desde luego, de las parejas, ¿no? Sabemos que 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual en el Ecuador, y en la mayoría de los casos esta violencia proviene de las mismas parejas o exparejas, al igual que en los casos de violencia intrafamiliar. Por tanto, en todas las esferas hay una violencia que se produce de género, y lo que tenemos es que tratar de generar los mecanismos de prevención, de protección, de lanzarle a las mujeres que sepan que no están solas, que tienen al conjunto de la sociedad acompañándolas. Porque todavía vemos la culpabilización que se hace a las propias mujeres que sufren esta violencia, lo que llamamos revictimización, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú seas culpable por una agresión que has sufrido? Pues eso sigue en el imaginario. Y en eso somos muy partícipes las mismas mujeres, ¿no? Somos muy culpables de generar también esa discriminación entre nosotras mismas. Pero en cuanto, hablando todavía sobre el tema de la política y la mujer, hace poco estuvo acá una de las representantes de uno de los organismos de control justamente de los derechos de las mujeres, y decía que uno de los problemas en la política es que cuando una mujer es llamada a participar en un ámbito, lo hacen justamente para ponerla como escudo. Dice, tú llamas gente y tú como mujer puedes atraernos votos, entonces te ponemos a que
que ocupes la candidatura, pero el momento que llegas y la ganas, pues ya te retiras y el que va al mando es un hombre. Y eso se ha denunciado mucho en el país, ¿no? Y estamos haciendo cambios, y para el 2050 pues vamos a tener obligatoriamente que tener una mujer y un hombre en la presidencia y vicepresidencia o viceversa. Ahí, ¿cómo? Esperemos que lleguemos hasta allá. ¿Será que llegamos hasta esa época y ya las mujeres no vamos a ser utilizadas de esa manera como simplemente de escudo para decir tú me traes votos, yo te pongo ahí, luego te saco y pues será un hombre el que dirija el camino de ese cargo? Es que es necesario un cambio cultural, ¿no? Las mujeres no estamos exentas a la cultura patriarcal en la que hemos crecido. Por tanto, a veces también somos responsables de que se repitan esos estereotipos y esas discriminaciones. Las redes de sororidad me parecen muy importantes, el trabajar de manera conjunta, el trabajar en una agenda de derechos humanos, en una agenda política de género. Y eso normalmente, y está demostrado también con diferentes estudios, se consigue cuando son muchas las mujeres que participan en política. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, de que son las mujeres las que mayoritariamente llevan iniciativas relacionadas con la lucha contra la violencia de género, con la creación de bienestar en la familia, con la generación de sueldos de protección social. Es decir, las políticas más sociales y más comprometidas vienen cuando las mujeres trabajan de la mano, ¿no? Yo siempre digo que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando son muchas las mujeres que entran en política, lo que cambia es la política. E igual se puede adaptar esta frase a los espacios de poder. Cuando es una sola mujer la que entra al poder, la que está en un espacio como un consejo de administración de una empresa, normalmente cambia la mujer, asume roles masculinizados, porque ese es el espacio que está tradicionalmente previsto para los hombres. Cuando son muchas las que entran en esos espacios de poder, cambian las estructuras de poder. Hay que incentivar a que la mujer también opte por ese camino. Creo que ha estado tan desprestigiado y nos vemos tan amenazadas en ese círculo político que muchas mujeres talentosas y con gran capacidad no lo piensan siquiera, ¿no? Exacto, asumen roles masculinos, lo que es que feminizar la política, feminizar las estructuras de poder. Sabemos que sin igualdad no hay desarrollo sostenible. Sin igualdad no podemos hablar de democracia. Tenemos la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible que incorpora uno específico sobre igualdad de género, el ODS número 5, pero sabemos que solo con la igualdad de género seremos capaces de alcanzar los 17 objetivos restantes. Y cuando hacemos las evaluaciones, ahora que se cumplen 5 años desde la adopción de esa Agenda 2030, vemos que precisamente en lo que estamos más rezagados es en temas de igualdad de género. No vamos a conseguir esa agenda. No podemos hablar de desarrollo sostenible mientras se le sigan negando a la mitad de la población sus derechos, su dignidad, mientras la mitad de la población siga sufriendo violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? Creo que aquí en Ecuador hemos normalizado mucho esa cultura del machismo, ¿no? Y a veces creemos que este tipo de conversaciones no deberían darse porque eso no pasa en todos los ámbitos de la sociedad y creo que a veces no lo queremos ver o lo hemos naturalizado mucho. En tu trayectoria, ¿cómo ves a Ecuador en esa concientización justamente del tema de igualdad de género? ¿Ves que estamos a la par con América Latina, que es un país que todavía le falta mucho en esto de aceptar la igualdad de género? Hay cifras preocupantes en cuanto a que es uno de los países con mayor tolerancia social a la violencia de género, con mayor normalización. El 40%, por ejemplo, de las mujeres consideran que es normal que un esposo pueda golpear a su esposa si hay alguna razón de por medio. Esos niveles son altísimos y hablando de una cultura que permite esa violencia, una cultura que la normaliza, que responsabiliza incluso a las mujeres de lo que les sucede. Algo habrá hecho, si sufren violencia sexual, siempre se ponen a revisar con quién andaría, qué es lo que llevaba puesto, a qué hora de la noche estaba en la calle. Es decir, siempre poniendo el foco en la culpabilización de las víctimas. Y eso es algo que no es tolerable. Tenemos que modificar ese pensamiento que hace un tremendo daño a la sociedad y no tolerar, tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Cuando la sociedad realmente ponga un freno social a esa violencia contra las mujeres, yo creo que empezaremos a avanzar de manera real a su erradicación. No solo hace falta tipificación en el Código Penal del femicidio, que es importante, una ley de violencia de género tan relevante y tan comprensiva como la que tenemos, sino también que como sociedad pongamos freno a esta violencia. Y digamos que no es tolerable. Y ese es el peor mal, creo, el normalizarla en todos los ámbitos, porque no es solo en ciertos niveles de la sociedad o en ciertos estratos o en ciertos lugares, es un ámbito generalizado, en el trabajo, en las empresas tanto públicas como privadas. Sucede, hay casos en donde se normaliza que el jefe trate de una manera despectiva a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? O que la minimice, o que le diga, no, tú deja nomás, tú no estás capacitada, o tú eres mujercita, deja que vaya él, que él puede hacerlo mejor. Y eso pasa, es increíble que uno
lo sienta como normal. Bueno, es que así son los hombres, así no pasa nada. No, o sea, los espacios para pelearlos son muy duros y están en todos los ámbitos. Sí, la raíz de la violencia es la desigualdad existente. Y efectivamente la vemos absolutamente en todas partes. Al igual que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no puede producirse mientras no haya un reequilibrio, por ejemplo, en los espacios de cuidado, ¿no? Si hablamos de que casi todo recae sobre nuestras espaldas, todo el tiempo de cuidado, o 3 veces más que los hombres, 4 veces más en el caso de mujeres indígenas o de mujeres afro, eso es una limitante, obviamente, a las posibilidades de incorporarse en el mercado de trabajo y de crecer en el mismo. Y eso lo tenemos también que trabajar de manera conjunta. También es un cambio cultural. Puede haber políticas públicas que tiendan a la redistribución de esos tiempos de cuidado, pero tiene que haber también medidas por parte de las empresas, tiene que haber medidas también en el ámbito de la familia, donde haya una corresponsabilidad entre ese tiempo de cuidado entre hombres y mujeres. Y empezamos desde la educación. Educar a los niños y a las niñas en ser personas responsables que se encargan de su autocuidado, ¿no? Y que trabajan, si le decimos al niño, a la niña que haga la cama, también al niño que tienda la cama, ¿no? Es decir, eso empieza son cosas simples que parecen que no, desde lo cotidiano, ¿no? Hay que soñar en grande, pero creo que los cambios hay que empezar a hacerlo desde casa. Claro, y en el presente. ¿Qué puedo cambiar hoy? Pues no voy a tolerar ese chiste machista, no voy a tolerar que esa otra compañera hable mal de la otra amiga y que no sea sorora y que esté inventando algo, ¿no? O sea, son cositas pequeñas que podemos modificar en nuestras vidas cotidianas. Y juntas conseguiremos cambiar. Hay que cambiar de visión de las cosas, de cambiar los conceptos, ¿no? Ayer estuvo aquí una mujer extraordinaria, es Linda Waman, que es una de las 100 mujeres líderes del mundo en cuanto a biotecnología. Una jovencita, preciosa, además con un carisma especial. Y ella contaba que la primera vez que se ganó un premio en investigación, pues el premio, pese a que ella estaba parada para recibirlo, se lo entregaron al que estaba al lado, que era su jefe. Increíble. Y no a ella. Entonces, desde ahí ya ves cómo miramos a la mujer. Es la falta de referentes, de mujeres poderosas, de mujeres en el ámbito de la toma de decisiones. Por eso es tan importante, ¿no? Construir referentes, tener una genealogía de mujeres. Las mujeres crecemos ausentes de referentes de mujeres poderosas, de mujeres que trabajen en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, y es muy importante construirlos y meterlos desde la educación, porque eso es lo que... Visualizarlas, ¿no? Claro, puede ayudar a que las niñas sepan que pueden llegar a donde quieran llegar, ¿no? Hay una anécdota de la presidenta de Finlandia, que fue Tarja Halonen, muchísimos años presidenta de Finlandia, y fue a inaugurar un colegio, le preguntó a los niños qué querían ser de mayor, y un niñito le contestó, yo quiero ser ministro. Y ella le preguntó, ¿y por qué no presidente? Y él le dijo, porque en este país los niños no pueden llegar a presidente, solo las niñas. O sea, su referente de toda la vida había sido una mujer como presidenta. Entonces no pensaba siquiera que fuera una posibilidad para los niños llegar a presidente. Esto es lo que nos pasa permanentemente, pero al revés. Exacto. Que las niñas piensan que no pueden llegar a ser médicas, a ser astronautas, a ser científicas. Entonces, el fomentar y reforzar esas partes de la educación es tremendamente importante. Hay mucho trabajo por hacer, hay que poner manos a la obra, no solo cada vez que llega un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sino esto es una lucha continua. Y como tú decías, no es de la mujer contra el hombre, es de juntos, de la mano, sacar adelante a esta sociedad que la hacemos los dos, el hombre y la mujer, ¿no? Juntos, de la mano. Así es, juntos, de la mano y todos los días del año. El 8 de marzo es un buen día para recordar los desafíos pendientes, es un día de lucha, un día de reivindicación, no es un día de fiesta, es un día de acción política, es un día de denuncia, de mirar hacia todo lo que queda pendiente, pero también de tomar fuerzas para seguir trabajando en ese día a día, ¿no? Te agradecemos mucho, Viviana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.